cosas que creemos en el manejo de los tumores quísticos del páncreas. Inicialmente voy a empezar con dos escenarios problema. El primer escenario problema que les voy a plantear a ustedes con la idea de ver si estamos de acuerdo cuando hagamos la revisión, es una mujer de 45 años, joven, que consultó por un dolor abdominal y que traía una tomografía abdominal con una lesión quística lobulada en la cola del páncreas, y al hacerle un ultrasonido endoscópico que ustedes ven ahí tenía un tamaño de 3 centímetros con presencia de macroquistes y un nódulo mural. La pregunta inicial es, ¿será un seroso, un mucinoso, una neoplasia mucinosa intraductal pancreática, un pseudopapilar? Y la siguiente pregunta es, ¿deberíamos llevarlo a cirugía, quimioterapia, puncionarlo? El siguiente escenario problema que les planteo es una mujer de 80 años que en un chequeo le solicitan una tomografía con un hallazgo de un quiste en la cabeza del páncreas, que al hacerle ultrasonido endoscópico, vemos ahí la lesión, es una imagen de 3 centímetros en panal de abeja, sin nódulo mural o sólido y sin dilatación del Wilson. Y surgen las mismas preguntas que intentaremos contestar todos juntos al final de la conferencia. Los objetivos de esta conferencia son presentar las recomendaciones sobre la aproximación clínica de los tumores quísticos del páncreas y evaluar las principales herramientas de estudio con que contamos. Tengo que empezar diciendo que los tumores quísticos del páncreas se han convertido en un tema controversial. Realmente su frecuencia ha venido en alza debido al desarrollo de la tecnología de las imágenes y se han convertido en hallazgos incidentales con una prevalencia desconocida. Hay estudios radiológicos que oscilan entre 2 y 12% y 25% en lesiones de hallazgo de tumores quísticos en autopsias. Entonces, ¿por qué es tan importante diferenciarlas? Porque es que la etiología va a variar desde lesiones que son absolutamente nada, de benignos, hasta lesiones malignas. Y el riesgo puede ser desde un riesgo muy bajo hasta un riesgo quirúrgico realmente muy alto. Vean ustedes en la columna de la izquierda cómo hay algunos ejemplos de lesiones benignas, como el pseudoquiste, el quiste congénito, el seroso, y al otro extremo a la derecha, el adenocarcinoma o lesiones metastásicas, y en la mitad el potencial maligno que va a generar el IPMN o el tumor quístico mucinoso, dependiendo de algunas consideraciones que haremos. Entonces, la propuesta que yo les traigo es traer estas herramientas, estas cartas sobre la mesa y analizar una por una. Evaluemos la clínica. Es un ejercicio que hacemos con nuestros fellows cuando llega a la unidad de endoscopia una paciente con una lesión con un tumor quístico y evaluamos la historia clínica inicialmente. Sabemos que un 50 a un 75% de estas lesiones en pacientes son asintomáticos y cuando tienen dolor son síntomas inespecíficos, que puede ser dolor, dispepsia, masa, ictericia cuando compromete el conducto de colédoco o pancreatitis cuando tienen comunicación como los IPMNs. Entonces veamos la primera lesión desde el punto de vista clínico. Las neoplasias serosas corresponden al 16% de los tumores quísticos, tienen un crecimiento lento y muy benigno, se presentan principalmente en mujeres, el 75% mayores de 70 años y son benignas. Y debido a estas características epidemiológicas es que sugerimos denominarla el tumor de la abuela. Las neoplasias mucinosas corresponden al 25% de los tumores quísticos, también tienen un gran componente ovárico, 95% de las mujeres, un poco más jóvenes que las de pacientes de serosos y se presentan principalmente en la cola, lo cual es bueno porque tienen bajo riesgo quirúrgico, con un riesgo de malignidad alrededor del 18%, pero si la lesión es mayor, este riesgo también va a aumentar de manera importante. El hecho de tener estas características epidemiológicas hace que por mnemotecnia lo recordemos como el tumor de la madre. Las neoplasias pseudopapilares son muy poco frecuentes, se presentan también en mujeres, pero mucho más jóvenes, en la mayoría son benignos y por las características la mnemotecnia sería el tumor de la hija. Y los IPMNs, las neoplasias pancreáticas, también son personas mayores de 70 años, una ligera predilección por hombres sobre mujeres, aunque algunos estudios son parecidos, y depende de dos cosas su riesgo de malignidad. Vemos que hay un MIPMN, que el M es main, que significa cuando toma el conducto principal, y el BD, que es branch duct, que significa la rama secundaria. El riesgo es mayor cuando es un conducto principal, hasta un 65% de malignidad, y mucho más bajo en el otro, lo cual es importante cuando hagamos el análisis de manejo.
También hay mixtos y la comunicación ductal es lo más importante y sería el tumor de los abuelos. Vámonos con nuestra próxima carta, nuestra siguiente herramienta diagnóstica, que es la radiología. ¿Qué deberíamos nosotros buscar? Vean ustedes en la fila de arriba cómo deberíamos analizar y en las imágenes cualquiera que ella sea la locularidad, si es una lesión unilocular, bilocular, oligocular. Veamos en la mitad el tamaño del quiste, si son microquistes, macroquistes, panal de abeja, y veamos en la fila de abajo cómo pudiera ser un quiste que sea del conducto principal o que sea simplemente del conducto secundario. Todo eso es importante para analizarlo. Entonces la radiología nos aporta la localización anatómica, la relación con órganos y vasos, la comunicación con los ductos y la presencia o ausencia de nódulos murales. Veamos ahí la diferencia: el IPMN unión a conductos, la neoplasia mucinosa macroquistes, la serosa panal de abeja en la mayoría, y la pseudopapilar termina muchas veces en cirugía por ser una masa heterogénea sólida y líquida. ¿Cuál es la precisión que tenemos con las imágenes? Vean ustedes que hay estudios que oscilan entre el 93 a 95%, que es muy alto y no han podido ser reproducidos nuevamente, y otros muy bajos. Pero en promedio, cuando tenemos estas herramientas de clínica y de imágenes, llegamos aproximadamente al 60%. Vamos a nuestra tercera herramienta. En la endoscopia contamos con el ultrasonido endoscópico. ¿Qué nos puede aportar el ultrasonido endoscópico? Mejora la visualización de las lesiones, es claro, porque al acercar el ultrasonido al páncreas, esto es verdad. Tenemos un mayor rendimiento diagnóstico, sin embargo tenemos dos problemas: la curva de aprendizaje realmente es larga y realmente es un examen operador dependiente, lo cual tiene grandes problemas. Vean ustedes al lado izquierdo un ejemplo de una lesión en panal de abejas que es serosa, y al lado derecho en video lo que se ve como macroquistes y septos de una lesión mucinosa. Entonces, la precisión diagnóstica mejora un poco sobre lo que teníamos de imágenes. Vemos estudios un poco más altos, tampoco se han reproducido unos estudios tan altos como 92 y 96%, y aproximadamente nos acercan a un 70-75%, un poco mejor que las imágenes diagnósticas que teníamos. Y evaluemos nuestra última herramienta, que es el material que obtenemos del quiste. Pero entonces surge una pregunta: ¿cuándo deberíamos puncionar una lesión? Una lesión quística la debemos puncionar cuando la información obtenida cambie el manejo de esta lesión, con ese grado de evidencia y con esa recomendación. ¿Cuáles son los cuidados que deberíamos tener? Los cuidados de siempre, sin embargo los riesgos son bajos, son sangrado, pancreatitis y algunas veces infecciones. Por lo tanto, nosotros deberíamos tener ciertas precauciones, tener profilaxis antibiótica para todas las lesiones quísticas que van a ser puncionadas, porque es claro en la evidencia que esto va a disminuir el riesgo de infección, y realmente los riesgos son similares a cuando se hace una punción de una lesión sólida. Veamos qué estudiar cuando tenemos el líquido de una punción obtenida de una lesión quística. Veamos ustedes en la primera fila la citología, que realmente es bien difícil, y a pesar de que uno perfecciona esto y tiene la citopatóloga dentro de la sala, es bien difícil. Las IPMN y la neoplasia mucinosa, las dos primeras columnas son mucinosas y las otras dos son diferentes. Ayudaría teóricamente para diferenciar mucinosos de no mucinosos. Y el estudio del antígeno carcinoembrionario es bien interesante porque nos ayuda a diferenciarlas también. El IPMN y la neoplasia mucinosa tendrían antígenos altos y las otras dos lesiones tendrían antígeno bajo o ausente. Pero hay que recordar que la citología realmente tiene una baja sensibilidad y no podemos estarnos jugando toda la probabilidad a esperar el resultado de la punción sabiendo que la sensibilidad es tan baja. Sin embargo, cuando tenemos resultados positivos, la especificidad, como ven ustedes, es bastante buena. ¿Cuál sería el punto de corte que nosotros deberíamos esperar para el estudio del antígeno carcinoembrionario? Vean ustedes que hay diferentes estudios desde puntos de cortes muy bajos, es decir, cuando tiene uno menor de 4 puntos de antígeno carcinoembrionario, podría decir claramente con una probabilidad muy alta de que es seroso, y cuando está por encima de 800, que es mucinoso, pero son, digamos, puntos de corte muy amplios. Y es por esto que hay un estudio clásico tratando de mejorar la especificidad y la sensibilidad del doctor Brugui, que se llegó al punto de 192, tratando de mejorar la sensibilidad manteniendo una buena especificidad, y es el punto de corte que más se utiliza en los diferentes estudios del mundo.
Pero recordemos que es para diferenciar tumores serosos de mucinosos, no lo que algunas veces consideran ciertas personas diferenciar adenocarcinomas de no adenocarcinomas, no es para esto. Entonces hagamos un resumen de lo que hemos dicho. Vemos en la primera columna el IPMN, donde vemos que principalmente por las imágenes buscamos la unión a conductos, donde vemos que el antígeno carcinoembrionario es alto, el potencial maligno depende, puede ser alto o medio, y es la neoplasia del abuelo o de los abuelos. La segunda columna, la neoplasia mucinosa, donde vemos que son principalmente macroquistes en las imágenes, con antígeno carcinoembrionario alto y un potencial alto de malignidad, y es la neoplasia de la madre. La serosa, con microquistes en panal de abejas, con un antígeno carcinoembrionario bajo o ausente, siendo la neoplasia de la abuela. Y la pseudopapilar, que es un poco diferente, una lesión más sólida y quística, sin antígeno carcinoembrionario, con un potencial maligno variable, y es el tumor de la hija. Pero entonces, ¿qué deberíamos hacer? Steinman hace unos 5 años nos enseñó algo que a mí me parece